sobre el gozo. Y hemos cantado canciones que hablaban del gozo, ¿no? Hablaba de primero Yo soy feliz. Y el gozo, sabéis todos, que es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor es el segundo fruto que nombra la palabra. El primero es el más importante, por eso está el primero, el amor, del que deriva todo. Después viene el gozo, ¿no? La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero en esta mañana me gustaría que compartiéramos o que viésemos lo que la palabra nos dice del gozo. Y le he titulado a esta palabra la gozoterapia. Es una palabra inventada porque no existe, pero sí existe la risoterapia. Y ahora os quería contar. Vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo 17 y al versículo 22. Proverbios 17 y versículo 22. Proverbios, sabéis que lo escribió el hijo del rey David, Salomón, un hombre que le pidió a Dios sabiduría. Dios le dijo que quería y él le pidió sabiduría. Y Dios le concedió la sabiduría, ¿no? Y está lleno de sabiduría este libro. No solo Proverbios, también escribió Eclesiastés. Pero Proverbios 17, capítulo 17, versículo 22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos hables y tú nos enseñes, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, Dios. Te pido que quites de mí toda palabra que no venga de ti, Señor, y que seas tú el que pongas tu palabra en nuestro corazón en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí nos habla del corazón alegre. Y nos habla, el corazón alegre se exterioriza y se expresa con la sonrisa, ¿no? Algo que parece sencillo, pero que tiene mucho valor. Y para mí la sonrisa tiene mucho valor. Muchas veces hablo de mi diario vivir, pero es que lo que vivimos cada uno nos enseña, ¿no? Y en mi trabajo, ¿no? La sonrisa, cuando empecé a trabajar, adquirió una importancia mayor de la que tenía para mí. Siempre me ha gustado la sonrisa. Pero cuando vi niños, me acuerdo de una niña, Laura, que estaba en silla de ruedas y es de aquí de Valdemoro, y muy afectada, no tiene movilidad, apenas no tiene lenguaje, pero tenía una cosa, y era una sonrisa. Y cada vez que ella sonreía, se le llenaba la cara de luz. Y a mí eso me llenaba mucho. Y me enseñó que la risa y la sonrisa tienen un valor muy importante y adquiere ahí un valor extraordinario. Mira, Aristóteles hace ya más de 2000 años, en el 350 a.C., describió la risa como un ejercicio valioso para la salud. Marco Valerio Marcial, otro poeta hispano-romano, dijo en el siglo I que reír es de sabios. Así que si queremos ser sabios hay que reír es de sabios. Y más adelante, todos hemos visto en las películas que en la Edad Media, en las cortes de los reyes, siempre había un personaje que era el bufón, ¿no? Que su función era hacer reír al rey y a los reyes, ¿no? Entonces, eran como sesiones de risoterapia. En la Edad Media había médicos que recetaban la risa a sus pacientes. Había un cirujano francés llamado Henri de Mondeville en el siglo XIV que dijo que el cirujano debe ocuparse de regular todo el régimen de vida de su paciente de modo que esté dirigido a la alegría y a la felicidad. Y hace unos 100 años, Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa, decía Freud. Y después se demostró científicamente que en el córtex cerebral, cuando reímos, se liberan impulsos eléctricos
negativos después de comenzar a reír. Tan solo unos segundos después de comenzar a reír. Pero cuando más se ha estudiado el efecto de la risa fue en los años 70. Hubo un americano llamado Norman Cousins, que era periodista norteamericano, y él tenía una enfermedad. Sufría dolores que no tenían solución. Era una enfermedad era incurable, llamada espondilitis anquilosante. Es una degeneración de la columna vertebral. Y a este hombre los doctores le recomendaron la risa. Y empezó a ver muchas películas de los hermanos Marx, del Gordo y el Flaco. Y curiosamente, la risa le hacía desaparecer el dolor durante horas. Y entonces él publicó su experiencia y la dio a conocer a la comunidad médica y la publicó en 1976 en una revista científica. Y posteriormente, otro nombre importante en los años 80 fue Hunter Patch Adams, donde aplicó el humor y la alegría como apoyo en la recuperación de tratamientos de enfermedades que tenía resultados beneficiosos. Y empezó lo que se llama la risoterapia, que se empezó a trabajar en los hospitales. De ahí hay una película, no sé si la habéis visto, se llama Patch Adams, que paradójicamente la interpretó Robin Williams, un actor fallecido ya y suicidado, que digo paradójicamente pues porque él desgraciadamente murió con depresión, ¿no? Pero él dio vida a este personaje llamado Hunter Adams, llamado Patch Adams, y todo esto a lo largo de la historia resulta que 3000 años antes de que toda esta gente estudió y que ahora se estudie científicamente el beneficio de la risa y del humor, 3000 años antes, Salomón ya lo habló y lo dijo. El beneficio de la risa lo recibió como revelación del Padre. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Y Proverbios 15, un poquito antes, vamos a ir a Proverbios 15, versículo 13. Hay otra versión de este versículo, del 17-22, que dice: el corazón alegre es una buena medicina, dice una versión. El corazón alegre es una buena medicina. Y Proverbios 15, 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, fíjate que las empresas de cosméticos buscan la belleza, pero ya Salomón encontró el secreto de la belleza. Y los científicos tienen ahora varias teorías respecto de por qué la risa alivia el dolor. Y es que la risa, dicen los científicos, que libera unas hormonas que se llaman endorfinas, es la hormona de la felicidad. Y lo que hace es relaja los músculos y nos distrae, ¿no? Entonces, todos concuerdan en que el caso de este Norman Cousins no fue un caso excepcional, sino que realmente la risa tiene efecto. Es un analgésico. Han descubierto que la acción física de reír ayuda al cuerpo de tres maneras. Una, hace que los pulmones respiren más profundamente, que el corazón bombee con más fuerza y intervengan más músculos, mejorando la circulación y la presión sanguínea. Número 2, relaja nuestros cuerpos y evita que nuestros cerebros produzcan la hormona del estrés, que inhibe nuestro sistema inmunológico, nos agobian y nos hacen vulnerables a enfermedades, la risa. Y número 3, activa nuestro sistema inmunológico, y los estudios han mostrado que la risa aumenta nuestras defensas naturales contra el cáncer, contra los virus y los problemas respiratorios de las vías aéreas. Fíjate cuántas cosas produce la risa. ¿Y la risa qué tiene que ver con el gozo? Pues tiene que ver y no tiene que ver. Ahora vamos a ver. Si vas al diccionario de la Real Academia Española,
una de las acepciones de gozo es alegría del ánimo. El gozo es alegría del ánimo. Y el gozo, como decía al principio, es un fruto del Espíritu Santo. Es el segundo fruto que nombra Gálatas. Amor, gozo, ¿no? Y el gozo, al igual que la risa, mejora nuestra apariencia, nuestra salud y nuestra calidad de vida. Fortalece nuestro testimonio hacia otros, hacia los demás, y hace que aún las circunstancias desagradables sean más llevaderas. Así que podríamos decir que los cristianos deberían ser las personas más felices del mundo. Deberíamos ser las personas más felices del mundo, del planeta. Jesús oró en Juan 17:13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y si vamos a Nehemías capítulo 8 y versículo 10, vamos a leer el 9 y 10 del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice Nehemías. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios, 8:9, perdón. Sí, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Así que ¿sabes por qué? El pueblo no tenía la Biblia como nosotros la tenemos en papel. No tenían. Entonces empezaron a leer la ley de Dios. Y se hizo pública. Y ellos, como no tenían la ley, no la tenían escrita en sus casas, dice que estaban deseosos de recibir la dirección de Dios. Y empezaban a llorar. Y Dios estaba quebrantando sus vidas a través de la palabra de Dios. Estaba quebrantando sus vidas. Por lo tanto, era tiempo de gozo, decía Nehemías. El gozo, ¿sabes qué? Era producto del arrepentimiento del corazón. El pueblo se estaba arrepintiendo de sus pecados y el gozo del Señor vino sobre sus vidas. Y dijo Nehemías, el gozo del Señor es vuestra fuerza, vuestra fortaleza. Amén. Así que Jesús quiere que estemos llenos de gozo. Y gozo es contentamiento, es satisfacción con lo que Dios nos da. Hebreos 1:9 dice que Dios ungió a Jesús con gozo más que a sus compañeros. Esto significa que él era más feliz que las personas que le rodeaban, porque era Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pedro, os alegráis con gozo inefable. Significa que no se puede explicar, con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro, si quieres ir conmigo, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Está hablando de Jesús. A quien amáis sin haberle visto. No le hemos visto, pero le amamos. Amén. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Significa que no se puede expresar con palabras. Y glorioso. Amén. Ahí tenemos el gozo de Dios. Y el gozo es una emoción extraña para muchos cristianos, pero ¿sabes por qué? Por la religiosidad. La religiosidad muchas veces se cuela en nuestras almas y nos roba la vida abundante que Jesús quiere que tengamos. La religiosidad no trae buenas cosas. Dios no nos ha rescatado, no nos ha salvado para vivir una vida religiosa, sino para vivir una vida libre en Cristo Jesús. Amén. A veces la religiosidad te dice, no puedes reírte, tienes que estar muy serio, vestir de tal forma. Eso lo dice la religiosidad. Pero dice la palabra que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Amén. Amén. Libertad, no libertinaje, sino libertad en el Espíritu.
Porque cuando el Espíritu está ahí, hay libertad. Por lo tanto, lo que muchas veces no podemos expresar con palabras, lo podemos expresar con la risa. Por eso es importante el gozo. Y es muy difícil estar gozoso y no reír. Cuando uno tiene gozo, lo manifiesta con su vida. Y el gozo viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero, ¿qué ocurre cuando somos creyentes y tenemos la presencia del Espíritu en nuestra vida y no hay gozo? La pregunta es, ¿el cristiano puede estar triste? Cuando yo era pequeño había una canción que cantábamos, hace muchos años, no tantos años, pero cantábamos, me acuerdo, en los inicios de la iglesia allí en Aranjuez, y decían, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y claro, yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿puede un cristiano estar triste? Claro que puede, claro que puede. Y de hecho, en la palabra hay muchos momentos en los que vemos personas que estuvieron no solo tristes, sino más, ¿no? Quizás la canción debería decir, no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo. Porque podemos estar tristes, pero no debemos estar tristes. A pesar de que a veces pasamos momentos muy tristes en nuestra vida. Salomón en Eclesiastés dijo que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, pero tiempo también para llorar. No siempre vamos a poder estar riendo. Habrá tiempo que tengamos que llorar. Y en la Biblia encontramos muchos héroes de la fe que pasaron por momentos difíciles, ¿no? Estaban sujetos a pasiones como nosotros y estaban sujetos a sufrimientos y pasaron por la oscuridad del túnel, y a veces en forma de depresión, como Elías, que quiso morirse, o con Jeremías, que maldijo el día de su nacimiento también, a veces en forma de duda, como Habacuc, o como Juan el Bautista, y casi siempre pasaron soledad, pasaron frustración, como David, como Pablo. Pero te quiero decir una cosa en esta mañana, el gozo es más que alegría. El gozo es una actitud de paz y gratitud basada en Dios. Eso es el gozo. Es una actitud de paz y de gratitud que está basada no en las circunstancias, no en cómo te va la vida, si te va bien o te va mal, sino que el gozo está basado en Dios. En Él está nuestro gozo. Amén. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8. Y aquí hay una palabra que escribe Pablo a su amado hijo Timoteo, hijo en el espíritu, ¿no? Hijo espiritual. Y dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mira, te quiero decir una cosa. El original, en el versículo 8, no dice estemos contentos con esto, sino dice nos contentaremos. Porque no es lo mismo estar contento que estar contentado. Son cosas diferentes. El Señor no nos pide que estemos contentos en todo momento, pero sí nos dice que estemos contentados. Porque, como digo antes, tener gozo no es lo mismo que sentir alegría. Tener gozo es una actitud de paz y de gratitud basada en Dios. Tener gozo es tener contentamiento, ¿sí? Es diferente de estar contentos. A veces estamos contentos, pero a veces estamos tristes. Pero el gozo es algo que va más allá de la alegría. Es una actitud de paz y de gratitud. Pero si conocemos a Dios y no estamos viviendo el gozo de Dios, es porque algo nos está robando el gozo, ¿sí? Si tú no tienes gozo, si no hay ese fruto en tu vida, es porque algo te está robando el gozo. Y tenemos que pedirlo a Dios, porque no es nuestro, es un fruto del Espíritu, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que pedirle que Él nos dé. ¿Y qué nos puede robar el gozo?
Pues te voy a decir 3 cosas que nos pueden robar el gozo. El gozo no lo puede robar la preocupación, ¿sí? Preocupación significa preocupación, es decir, antes de ocuparme, estar pensando antes de que algo ocurra, ¿sí? Estar afanado por cosas que todavía no han llegado, pero yo estoy preocupado. Y la preocupación no es buena. Hace poco viví una experiencia sobre la preocupación y leía una frase que me gustó que decía: la preocupación no soluciona los problemas del mañana. Por mucho que tú te preocupes, la preocupación no te va a solucionar los problemas, pero sí te va a robar la paz de hoy. Así que la preocupación no es buena. ¿Por qué? Porque no nos soluciona nada y en cambio nos roba la paz de hoy. Por lo tanto, la Biblia nos enseña una palabra que a mí se me ha hecho carne hace 2 meses, en el mes de abril. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Cuando en tu vida haya preocupación, haya ansiedad, haya una situación complicada, te invito a que leas esto, lo repitas y lo confieses con tu boca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta palabra es una palabra eficaz. Y yo lo puedo decir porque lo he vivido. Si nosotros descargamos todas nuestras preocupaciones en Dios y le rogamos: Señor, no puedo, pero yo te lo entrego a ti. Y no olvidemos de esa parte, con acción de gracias. No nos olvidemos de esa parte. Y dice que si hacemos eso, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y no solo corazones, porque aquí están los sentimientos, sino los pensamientos, fundamental. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo te aseguro que esto es real, y que va a ser efectivo. España, hace poco decían que es uno de los países donde se consumen un montón de medicación de ansiolíticos. Muchos. La población está consumiendo ansiolíticos. Yo no digo que no sea malo, en cierto momento. Para eso están los psiquiatras y está la medicación. Yo no digo que sea mala la medicación, pero yo digo que hay algo más grande que la medicación en Jesucristo. Y Él ha prometido que nos va a salvar no solo, sino que nos va a librar de toda ansiedad, de toda preocupación. Y yo lo puedo decir que es real, que es efectivo. Así que pruébalo si hay preocupación en tu vida, para que no te robe el gozo. Número 2, lo que puede también robarnos el gozo es la falta de fe. El gozo va ligado con la fe. Si permitimos que nuestra fe flaquee, en vez de alimentar nuestra fe, pues nos daremos cuenta de que nuestro gozo va a desvanecerse. Por lo tanto, necesitamos que la fe no mengue. Y dices tú: bueno, ¿y cómo puedo hacer que la fe crezca? Pues la fe solo puede crecer en comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Lectura de la palabra, oración, es la única forma en la que nuestra fe puede crecer. Así que necesitamos tener cuidado que nuestra fe no mengue, sino que vaya creciendo. Amén. Y eso permitirá que el gozo esté en nosotros. Y hay otra cosa que también roba el gozo, y es el pecado. El pecado roba el gozo. Si vivimos en desobediencia y no queremos entregar a Dios algún área de nuestra vida, viviremos sin gozo hasta que nos arrepentamos y le entreguemos toda nuestra vida, todos los rincones, todo el control a Dios. El pueblo de Israel, cuando leyó la ley de Dios, la palabra, empezaron a llorar de arrepentimiento. El Espíritu Santo actúa en nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces, y hay arrepentimiento,
Entonces el gozo de Dios viene sobre nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no andar en pecado. Fíjate, Génesis 4:5, cuando Caín ofreció la ofrenda, dice, pero no miró con agrado a Caín, Dios, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, dice el versículo 5, y decayó su semblante. Y decayó su semblante. Es decir, hay un dicho, ¿no?, que dice que el rostro es el espejo del alma, ¿no? Perdió el gozo, Caín. Y desgraciadamente después mató a su hermano Abel. Perdió el gozo por el pecado. Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, cuando estaba escribiendo esto, Salmo 51:12, había perdido el gozo. ¿A consecuencia de qué? Del pecado. Y todas estas cosas son como ladrones que vienen secretamente para robarnos el gozo. Y tenemos que protegernos contra ellos. Es como el que instala cerrojos en las puertas para que no entren a robarnos la casa, ¿no? O el que pone rejas en las ventanas para que no entren. Hace poco nosotros en el colegio tuvimos que poner toda la parte de atrás llena de rejas porque nos robaron unas cuantas veces. Pues tenemos que hacer igual con nuestra vida. Pedirle que el Señor nos proteja para que nada nos robe el gozo de la salvación. Ni las preocupaciones, ni la falta de fe, ni el pecado. Por lo tanto, tenemos que proteger y cuidar las cosas que nos la quieren quitar. ¿Y por qué nos tenemos que gozar? Dices tú, bueno, pero ¿por qué me tengo que gozar? Sofonías 3:17, un libro que no solemos leer mucho, uno de los profetas menores. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué palabra más bonita, ¿eh? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, y Él quiere que nosotros nos gocemos con Él, amén. Por lo tanto, fíjate, dice, callará de amor. Esta expresión es tan gráfica, ¿no? Cuando uno calla, sabe que lo estamos haciendo mal, pero Él calla de amor, porque Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Callará de amor. Dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Y cerca de Sofonías, que tenemos el profeta Habacuc, en el capítulo 3 y versículo 18, esto también es una canción que cantábamos cuando yo era niño, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Y empieza Habacuc a narrar una tragedia, porque, como si decimos ahora, no tenemos trabajo, no tenemos con qué movernos, con qué vivir, pero dice, versículo 18, con todo, aunque no tenga nada, con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Así que el gozo no está en las circunstancias. No te olvides, el gozo está en Dios, porque Él es nuestra esperanza, porque es en el único que podemos poner nuestro gozo, porque Él no cambia, porque todo lo demás cambia, porque todo falla, porque todo perece. Las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Por lo tanto, tenemos que gozarnos en Él. Y te digo una cosa también que dice la palabra: cuando estemos allí, habrá gozo. Isaías 65, versículo 17 al 19. Fíjate tú que 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra, el profeta Isaías ya profetizó. Capítulo 65, versículo del 17 al 19, dice así. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, dice el profeta Isaías, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Así que habrá un tiempo en que ya no habrá lloro, ya no lloraremos, ya no sufriremos, ya no tendremos dolores, porque habrá gozo y alegría cuando estemos en la presencia de Dios. Pero aún que llegue ese tiempo, aquí nos podemos gozar por el fruto del Espíritu. Amén. Y hubo alguien que se gozó y que escribió una carta a la iglesia de Filipos en un lugar que precisamente no era para gozarse, no era para estar contento y alegre. Es la carta de los filipenses. Y Pablo la escribió en la cárcel, mientras él estaba preso. Él escribió una carta que se la conoce como la carta del gozo. Así que si quieres leer sobre el gozo, lee la carta de Filipenses. ¿Y por qué Pablo pudo escribir esta carta del gozo en la cárcel? Porque el gozo no está sujeto a las circunstancias, sino que hace que las circunstancias se sujeten a él. Por eso Pablo pudo escribir esta carta. Y en el Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. A pesar de que estaba sufriendo, dice Pablo, aunque sea derramado su vida, él dio toda su vida por el servicio a Cristo, y a pesar de eso, me gozo y regocijo con todos vosotros. Le dice Pablo a los de Filipos. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y ya para terminar, en Hechos capítulo 13 y versículo 52, dice que los discípulos estaban llenos ¿de qué? Estaban llenos de gozo. Capítulo 13, versículo 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después de pasar por aquella ciudad de Iconio, fueron azotados. Después de pasar todo el sufrimiento, ellos no estaban viviendo una vida para tener un motivo de alegría, pero es que ellos no se movían por las circunstancias, ellos se movían por el Espíritu Santo de Dios. Y a pesar del sufrimiento, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay un texto de un hombre que del siglo III después de Cristo estaba a punto de morir y cogió una pluma y escribió estas palabras a un amigo suyo. Fíjate lo que escribió: es un mundo malo, siglo III después de Cristo, increíblemente malo, como el que vivimos ahora. Es un mundo malo, increíblemente malo. Pero en medio de este mundo he encontrado un pueblo tranquilo y santo, que ha aprendido un gran secreto. Ellos han hallado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de vuestra vida pecaminosa, de nuestra vida pecaminosa. Son despreciados y perseguidos, pero no les importa. Son amos de sus propias almas. Han vencido al mundo. Son cristianos. Y yo soy uno de ellos, escribió este hombre antes de morir. Había conocido a Jesucristo. Había conocido un pueblo tranquilo, dice, y santo, que tenía un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de la vida, de una vida pecaminosa. La gente que tiene una vida aparentemente placentera, si no tienen a Cristo, están vacíos. Están vacíos, porque por mucho que quieran llenar, no llegan a llenar el vacío que tienen por no tener a Dios. Con lo cual, aunque seamos despreciados, aunque seamos perseguidos, que no nos importe, porque decía este hombre: han vencido al mundo, son cristianos. Y este hombre dijo: yo soy uno de ellos. Así que acuérdate lo que dijo Nehemías a su pueblo: el gozo del Señor es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. El gozo, ¿sí? El gozo de Dios. Y recuerda, el gozo de Dios no está sujeto a las circunstancias, sino que hace que las circunstancias se sujeten a Él. Es nuestra elección, ¿sí?
y debe ser manifiesto en nuestras vidas para vivir una vida de victoria. Así que gózate en Dios en esta mañana. Vamos ahora, cierra tus ojos.